Hola a todos, soy Pastor Roger. Bienvenido a mi casa, parte de mi casa aquí en los Estados Unidos. Es un día sábado 3 de septiembre, un día tremendamente importante en nuestra historia como Chile, en que mañana es el día de votación que define políticamente cómo va el país. Pero aún más importante es lo que vamos a compartir hoy día, que define cómo va espiritualmente el país de Chile. Yo participé un poco por lo menos enviando chats ayer por la vigilia que hubo en todo Chile, orando por la nación. Y a la vez simultáneamente creo que es importante entender que no solo tenemos que orar, sino tenemos que presentarnos a Dios como una respuesta de nuestra oración. Estoy seguro que Dios a veces cuando estamos orando por el sector de la ciudad donde vivimos, Señor, resuelve los divorcios, rescate a los jóvenes de las drogas, de la confusión, de identidad sexual y tantas cosas que están pasando hoy día. Y estoy casi seguro que Dios está en el cielo diciendo, Yapu, ¿qué vas a hacer tú? Y yo quisiera empezar hoy día como compartiendo un pasaje que está en Mateo capítulo 9 porque el tema tiene que ver con el llamado de Dios. No es el clamor de Dios a Dios, sino el llamado de Dios. Dios tomando toda la iniciativa en cuanto a llamarnos para ser instrumentos de Él ahora. Y luego voy a estar hablando también sobre lo que es lo que yo llamo el llamado general de todos los discípulos versus también o además del llamado específico. Pero yo quisiera empezar en Mateo capítulo 9, versículo 30 y tanto en adelante. Así que búscalo conmigo aquí en la Biblia, Mateo 9. Y vamos a empezar desde el versículo 35. Si me escuchan en algún momento últimamente en el país o donde sea, ese es uno de los textos que más me han marcado en este tiempo. Wow, hay tanto que quisiera compartir ahora y tengo que tener cuidado de no desviarme mucho del tema, pero vamos a empezar aquí en Mateo 9, versículo 35. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas en esa región que es Galilea. Todos los pueblos, aldeas, ciudades fueron cubiertos por Jesús, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, sanando toda clase de enfermedades y dolencias. Como quisiera hablar de esto, porque no es solo un mensaje que tenemos que anunciar, sino demostrar que el mensaje que Jesús predicó es el reino de Dios ya llegó. La invasión del reinado de Dios está. Y Jesús, tanto como Juan el Bautista, agrega, está a mano, está tan cerca que hasta puedes tocarlo, experimentarlo, la invasión de Dios sobre la tierra. No hay rey, no hay reino terrenal que puede resistir la invasión de Dios. Desde el comunismo que se apoderó de China hace más de medio siglo, cuando se fueron los últimos misioneros, estimaron que solamente habían como 200,000 chinos convertidos.
más bajo la opresión y persecución de comunismo, la iglesia se multiplicó como conejos. Y estiman que hay más de 200 millones de cristianos en China hoy en día, independientemente de cómo va la votación en Chile mañana. Dios reina, Dios reina, y nuestro llamado es responder al Rey. Así que ese fue una salida, pero vamos a esto. En versículo 36, cuando vio a las multitudes en cada aldea, pueblo y ciudad, les tuvo compasión porque estaban confundidas, desamparadas como ovejas sin pastor. Describe la situación hoy día, confundidas. Hay otro término que usamos que es más como, un poco más fuerte, como insensatos, sin, eh, sin sabiduría, sin inteligencia por las decisiones que se toman hoy en día. Y dice, confundidas, desamparadas como ovejas sin pastor, y sus discípulos les dijo, la cosecha es, a sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídenle que envíe más obreros a sus campos. Empezamos con esto. Describo la situación social, político, religioso en el contexto de los días de Jesús. Imagínense Jesús caminando en las aldeas. Primero, no había clínicas, no habían hospitales. A todos sus enfermos no tenían esperanza. Por muchos de ellos fueron puestos a las calles como para mendigar, no podían trabajar y las familias muchas veces no podían sostenerlos, así que estaban a la misericordia de las limosnas. Además de esto, no sé cuántos de ustedes han visto videos de India cuando ponen la gente calle la gente enferma en la calle. Es un olor de enfermedad, de infección y todo lo que conviene con esto. Cualquier cosa en condiciones lejos de sanitarios. Ahí están, ahí están. Esa es la situación de salud. Económicamente, 7 de cada 10 hogares de los israelitas en ese pueblo, ciudades y aldeas vivían en extrema pobreza. Políticamente, la bata de Roma estaba en el cuello de Israel, sofocando la vida de ellos. Una opresión y persecución inimaginable. Y si esto no fuera suficiente, la opresión religiosa de parte de los fariseos no bastaba los casi 400 leyes dictadas por Dios a Moisés, sino ellos tenían que agregar 300 y tanto más también. Un total de 600 y tanto, no me acuerdo la cifra exacta, pero todo esto de los deberes para tratar de acercarte a Dios y estar cerca de Dios, agradar a Dios. La opresión es tremendo. Cuando el puesto de sacerdote fue desarrollado para servir el pueblo de Dios con humildad. Y ahora, por todo este énfasis sobre lo que tienes que hacer para acercarse a Dios, los que cumplieron se sintieron siempre superior a los demás. En vez de representarlos, reprimían al pueblo de Dios. Ok, así que políticamente opresión, religiosamente opresión, económicamente terrible, en cuanto a salud, terrible,
todo lo que puedes imaginar. Y además de esto, discriminación, que tiene que ver con la actitud de los judíos hacia los gentiles, perros, nada. Y hasta como un odio hacia los romanos a nombre de la religión. De hecho, había un grupo de ellos, los celotes, que bajo la bendición de Dios fueron con la convicción de matar a los romanos, con el fin de, como justifica toda la acción de matar a los romanos para que Israel tuviera su independencia, sus días de gloria bajo de David. Tantas cosas en medio de toda esta opresión, persecución y también discriminación. Jesús, viendo toda la injusticia que tanto se reclama en las calles hoy día, ¿qué hace él a sus discípulos? ¿Cómo responde a él? ¿Vamos a la calle y vamos a protestar? No. Jesús mira a sus discípulos y dice este comentario: la cosecha está lista. Vamos. Ya no es tiempo de tan solo orar. Ya no es tiempo de ofrecer más sacrificios en el templo. Es tiempo a ir hacia ellos. Este es el llamado de Jesús. Y comenta, la cosecha es grande, los obreros pocos. ¿No lo encuentro así hoy día? Ayer estuve compartiendo en una iglesia en el estado de Kentucky con miembros de una iglesia. La mayoría tenían de 60 o más para arriba. Ya llevan más de 50 años en la iglesia. Ni una sola vez han salido de su iglesia hacia afuera. Ni una sola vez han tocado la puerta de alguien. Ni una sola vez la gran mayoría no habían compartido a Jesús con una sola persona. Mientras que la vida religiosa evangélica nos hace hacer actividades dentro de la iglesia, a nombre de compasión, a nombre de aquello, etc. Pero lo que es el llamado de Jesús es esto. Observa lo que está pasando en Chile y en el mundo. La cosecha está lista. Ya es el tiempo. Ya es el tiempo. O como quisiera contar historias. Cuando yo era joven en los estados, la historia de los estados, casi como ahora, era tan negra. Los estados involucrados en la guerra de Vietnam y protestas contra la guerra. En las universidades, universitarios protestando y hasta fueron matados por los militares por protestar. Tensión racial, blancos y negros, toda una rebeldía del Partido de la Juventud en contra de la autoridad, porque desde el presidente Nixon, que fue desafuerado de la presidencia por engaño, por decepción. Tantas cosas que produjo en el corazón de mi juventud una rebeldía en todo. Y por esto nació el movimiento Jesús. Pero en medio de toda esta obscuridad y muchos más asuntos, de repente Dios estalló un mover de Dios, empezando con uno o dos jóvenes, uno más famoso que se llama Lonnie Frisbee, encendido por Dios, que en un periodo de 5 años estiman de 3 millones de jóvenes se convirtieron. Fue un mover nacional y todo lo que fue planificado por el diablo fue aplastado. Por eso dice en Isaías 60, levántense y resplandezca. Esa es mi palabra
palabra de Dios para ustedes, tanto como para mí. Resplandezca porque la gloria de Jehová ya ha nacido sobre ustedes. Y dice en versículo 2, en medio de la oscuridad y densas tinieblas. Como describe un poco de lo que está pasando en Chile, ¿no? Y acá. Así que vamos, la cosecha está lista. ¿Qué es lo que Dios nos llamó a hacer? Y eso voy a hablar en un ratito más, pero voy a continuar nomás en Mateo 10, versículo 1, que es la continuación de capítulo 9. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar demonios y sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Y los nombres de los 12 que aparecen allá. Toda autoridad nos ha sido dado para echar afuera demonios y también sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Un tremendo desafío ayer en esta iglesia, o el miércoles en la noche, viendo un hombre más o menos de 40 años de edad que entró bastante joven, a mi parecer, y alto, pero caminando con un, ¿cómo se llama? Un andador, ¿no? Es que es más complejo que un bastón. Y cojeando, y quedó toda la reunión, nadie oró por él, pero al final me acerqué a él y le pregunté, ¿qué te pasó? Y me dijo que había estado en un accidente de auto hace 20 años. Y dejó 4 vértebras aplastados. Perdona mi castellano, pero estoy muy agringado en este momento. Además, había una inmovilidad en su cuello, y etcétera, etcétera. Estaba con una prótesis que amarraba toda su parte inferior, desde su guatita hasta la cadera. Sí, terrible a verlo. Y era un dolor constante, 20 años. Lo que me encanta de Dios es cuando Él sana. Así que empezamos a orar y instantáneamente todo el dolor en su cuello se fue. Empezó a mover libremente su cuello. Al final de como 10 o 15 minutos de orar por él, quedó completamente libre de todo dolor. Y al final, ojalá que tuviera una foto de él, porque anduvo llevando en mano su andador y caminando sin apoyo ninguno y sin dolor. Por eso Jesús mandó a sus discípulos y a nosotros a hacer lo que Él hizo. Así que vamos ahora al grano sobre el llamado de Dios. Y por eso quisiera compartir en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3 y versículo 13. Solamente 2 versículos aquí. Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que él quería que lo acompañaran. Primero. Y todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó apóstoles. Súper importante es esta palabra. Y ellos lo acompañarían y él les enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Y nombre los 12. Ok, la primera cosa que Jesús nos llama a hacer es estar con Él, acompañarlo. Déjame decir esto, pero si podría gritarlo, nada reemplace
la presencia de Dios en tu vida. La presencia de Dios no es algo impartido necesariamente por un predicador, aunque puede ser, porque es Dios que enciende el fuego en uno. Eso vas a encontrar en Levítico 6, versículo 8 en adelante. Es Dios que inicia el fuego de su presencia, pero es mi responsabilidad a mantenerlo. Jesús llamó a sus discípulos, Él tomó la iniciativa para estar con Él, pero dice, pero ellos le acompañaron. Ellos respondieron a esto, y responder significa responsabilidad, tomando la responsabilidad de responder. Así que primero nuestro llamado es estar con Él. Sé que suena como ABC, pero quisiera preguntar, ¿cuántos de ustedes tienen media hora o una hora en tu agenda donde aparten este tiempo para estar con Él? Y la palabra llamado aquí, curiosamente, es la misma palabra que Dios usó para los sacerdotes en el Antiguo Testamento, los levitas y todos estos, que tenían un llamado que significa apartados para Dios, marcados por Dios y apartados para estar con Él. Porque no solo somos llamados para representar a Dios hacia el pueblo, sino representar el pueblo a Dios. Y esto requiere estar apartado. Que la prioridad de mi vida sea lo que dice el rey David en Salmo 27, versículo 4, que es uno de mis favoritos. Una cosa exijo, demando de parte de Dios, que es estar en su casa, en su presencia, todos los días de mi vida, para así recibir una palabra para enseñar la Biblia, no. Para recibir un mensaje para predicar, no. Para contemplar la hermosura de su santidad. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 12, vemos que Juan oye la voz de Jesús hablando detrás de él, pero no se conforma con oír la voz, sino dice, y se giró para ver quién estaba hablando con él. Es una cosa oír o recibir algo de la voz de Dios a través de esto, pero es otra cosa mirar para ver quién te habla, contemplarle a Él. Wow. Así que la primera cosa, Dios nos llamó para estar con Él. Y hay varias instancias, solamente voy a mencionar un par de ellos. Estoy viendo mis apuntes aquí. Primero, Éxodo 33:7. A pesar de que Moisés tenía una congregación pequeña de 2 millones de personas, y nosotros a veces como pastores nos quejamos cuando hay 50 o 100. Ya estamos fatigados. El remedio contra la fatiga significa lo que hizo Moisés. Porque a pesar de un tabernáculo que existía en medio del campamento de los hebreos, en Éxodo 33:7 dice que hubo otra tienda que se llamaba la tienda de encuentro. No sé qué tamaño tenía, yo me imagino que era mucho más pequeño, pero este dice que estaba abierto a todo el pueblo. Estúdialo. Sin embargo, solamente Moisés y Josué entraron a este lugar. Y entraron
para encontrar a Dios. Se llamaba carpa de reunión o encuentro con Dios. Y cuando entraron, la Biblia dice que descendió la gloria de Dios sobre este lugar. Y los israelitas, varones, se pusieron en las puertas de sus tiendas como para mirar de lejos, admirar y anhelar, si te favor decir, comentar por lo menos, Dios está ahí, mira, ahí está la gloria de Dios. ¿Cuánto nosotros vamos de conferencias? Escuchamos predicadores que dicen, ahí está. Pero no nos atrevemos de entrar, o mejor dicho, no responsablemente entramos. Porque la mayoría estamos conformes de mirar desde lejos. Cada hombre y mujer de Dios que han marcado la historia desde los días bíblicos como recientemente, para mí son dos características que les marca. Uno es su intimidad con Dios, la determinación de buscar a Dios. Y la segunda es la obediencia inmediata. No solo contemplar, sino recibir instrucciones de Él y actuar de inmediata. Y Dios no es clasista. Dios no busca los calificados. Es por esto cuando uno empieza a estudiar la vida de hombres y mujeres que han marcado la historia, uno pregunta, ¿y ellos? ¿Y ellos? ¿Qué hay tan especial de ellos? Nada, excepto que determinaron en su corazón como fuera a buscar a Dios. Mientras que estoy predicando sobre esto, Hechos capítulo 2, versículo 25. Esto me ha marcado. Y voy a saltar hasta el versículo 28. El rey David dice, me has mostrado el camino de la vida. ¡Wow! Y me llenarás con la alegría de tu presencia. Me has mostrado cómo caminar. Me has mostrado cómo vivir mi vida. Me has mostrado el camino de la vida, dice David. Y una pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo Dios me muestra cómo andar? No es un set de reglas. La respuesta está en versículo 25 de Hechos 2. Veo, dijo David, veo, estoy viendo, Dios, no solo oyendo, estoy viendo que el Señor siempre está conmigo. O en otra traducción dice, porque el Señor siempre está delante de mí, delante de mis ojos. No seré sacudido, como sea la respuesta mañana por la elección, porque mantengo el Señor siempre delante de mí. No seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Mi corazón está contento, mi lengua grita sus alabanzas. Es producto de estar delante de Él. Si no me cree, lea Apocalipsis. Mi cuerpo descansa en esperanza. No hay pastor fatigado porque no da más con 100 personas. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Aquí nos ha llamado Dios para estar con Él, para estar con Él. Mientras que mi padre vivía aquí en esta casa que heredé de él, todos los años que llevaba en Chile, por lo menos 38 años, con mi padre presente con vida,
me llamaba de vez en cuando. Muy pocas veces era mi mamá que siempre llamaba. O aún más rara veces recibí una carta de él. Pero nada reemplazaba este momento en la ciudad de Indianápolis, que no está muy lejos de aquí. Podía bajar del avión de Chile y ver a mi padre y abrazarlo. Y en este abrazo, sentir el olor agradable de su cuerpo, mi papá. Y en este abrazo de oso que me daba, me apretaba tanto que era inevitable acostar mi cabeza en su pecho y escucharle hablarme. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de esto siendo niños chicos, cuando podía escuchar la voz de tu papá a través de su pecho. Y la alegría, la realidad de estar en su presencia, de estar con él, escucharlo, verlo, tocarlo. Ni las cartas, ni las llamadas, ni la noticia que está bien. Nada reemplace presencia. Y lo increíble es que el velo fue rajado solamente por esto, para que todos aquellos que en la mañana o en la noche o cuando quieres pueden entrar libremente y con confianza, porque somos sus hijos. Y Él nos ama no por lo que hicimos ni lo que no hicimos, sino porque somos. Así que ese es el primer llamado. Y este lugar, carpa de reunión, también habían lugares geográficos donde Dios llamó a Moisés al monte de Horeb para contemplarlo. Como quisiera hablar mucho más de esto. En Romanos, o sea, en Éxodo 33, solo voy a decir esto, cuando Dios dice a Moisés, mi pueblo me ha ignorado tanto que ya no voy delante de ustedes. Voy a enviar mi ángel. Sabe que la mayoría de las iglesias se conforman por estar en el lugar donde están para ser una iglesia más. Cuando Dios les ha llamado a conquistar toda esa tierra. Y nos conformamos con que el ángel está, que de vez en cuando él se mueve las aguas y vemos algunas manifestaciones. Moisés dijo a Dios, yo he visto, sí, que me has dado favor a tu pueblo. Nos ha bendecido. Y la mayoría de los cristianos están conformes con que Dios bendice, paga las cuentas, etc. O también, como dijo Moisés, sé que hemos hallado gracia en tus ojos. Tu misericordia sobre nosotros. La mayoría se conforman ahí. Pero Moisés dice, si tú no vas delante de nosotros, yo no iré. Yo no me muevo de aquí. Esta es la marca de un llamado. Y luego, en este mismo contexto, Dios llama a Moisés, no mi siervo, mi pastor, el que ministra en la iglesia, mi amigo, mi amigo. Y si quiere algo que vuela más tu mente, escuche la última petición de Moisés, cuando Dios dice, por ti, Moisés, yo acompañaré a mi pueblo a la tierra. Y Moisés dice, amén. Pero una cosa más, quiero ver tu gloria. La mayoría de nosotros conocemos a Jesús crucificado y Jesús que anduvo sobre la tierra, estudiamos todo esto. Pero pocos, y me incluyo, conocemos Jesús de la gloria,
resucitado, aquel que está en Apocalipsis, que como Juan lo vio como un cordero inmolado, y ahora ruja como el león de Judá. Dios mío. Primer llamado entonces es estar con él. Moisés fue a la carpa, luego a la montaña. Jesús también llamó a sus discípulos desde un monte para estar a solas con él. Todos necesitamos nuestro lugar para estar a solas con él. Y luego vemos varias veces que Jesús está orando de madrugada, o a veces antes de ministrar está a solas con Dios. Otros momentos que después de ministración sube al monte y envía a los discípulos en un bote para cruzar el otro lado del lago. Hay otras veces cuando también Jesús llama, como en Mateo 17, el monte de transfiguración para estar solos con Dios, y luego para que Dios también se revela a los discípulos a través de él. Ellos ven su gloria. Es tanto que no podían estar de pie. Es como lo que pasó con Juan en Apocalipsis, que cuando vio a Jesús glorificado cayó como muerto a sus pies. Wow. ¿Cuándo fue la última vez que has visto a Jesús? Aquí. No aquí, aquí. Porque cuando lo ves, nunca más seremos igual. Cuando lo ves, enciende una pasión. Cuando lo ves, todo lo nuestro cae como muerto. Y terminamos rendido, que es nuestra primera postura cuando llegamos a Cristo. Arrodillado, sometido. Señor, no más mi vida, sino quiero vivir para ti. Ese es nuestro primer llamado. No sé si dan cuenta o no, pero ese es un énfasis fuerte sobre esta clase, porque si tú no agarras esto, lo demás, lo que te voy a contar, es pura paja, no más. David Verguño, que es mi sucesor en la Viña de las Condes, le escuché decir poco tiempo después que entregué la iglesia a él, cuando enseñó sobre la palabra de Dios. Él dijo algo que me agarró. Dijo, cada vez que Dios nos habla, como hoy puede estar hablando contigo, tanto como para mí, si yo no lo pongo en práctica, si yo no lo tomo y empiezo a ajustar mi vida con lo que Dios me habló, en 14 días se convierte en información más. Y solo Dios sabe cuánta información tiene en tus cuadernos, en los libros, en YouTube, todo lo que nos bombardea. Y el error más horrible es basar nuestra vida en lo que sabemos versus lo que conocemos. Conocer es experimentar, es vivir lo que Dios nos habló. Por esto digo la última vez, por ahora, nada reemplace estar a solas con Él. Ese es el primer llamado. Ahora vamos a continuar con lo que es Jesús llamó a los discípulos al monte para estar con Él primero y luego los envía. Quiero que tenga esto en mente. Yo no puedo estar en el valle ministrando a las personas sin estar en el monte con Él, a solas con Él. Ni tampoco es un llamado de solo estar en el monte con Él. Hay un movimiento hoy día en la iglesia evangélica que está enfatizando adoración, intercesión como el todo. Y este no es el todo, porque yo no puedo estar con Él mucho tiempo sin oírlo decir, la cosecha, Roger, la cosecha. Y me manda por intimidad a la cosecha.
No me mandas solamente esperar que Él venga algún día, porque vendrá. Pero entre tanto de esperar a Jesús, no es una espera pasiva, es una espera activa de contemplar, de estar en su, pero a la vez de bajar del monte, entrar en el valle. Y yo no entro solo, entro acompañado por Él. Aleluya, aleluya. Así que, ¿qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer? Tengo poco tiempo, así que vamos a ir volando con esto, ¿ya? Ojalá que están anotando esto. Jesús llama a sus discípulos, y eso podemos ver aquí en Mateo 10, también Lucas 10, etc. Llama a los 12 a hacer 4 cosas. 4, 4, 4. Así que el primero es predicar el evangelio del reino. Súper importante es esta frase. Predicar no son 3 puntos y una canción al final. Y esa es la fórmula de los hombres de lo que significa predicar. Predicar en contexto bíblico es contar lo que Jesús ha hecho en ti. Es por esto en Hechos capítulo 4, cuando Pedro sale de la cárcel y todos están asombrados en esta famosa reunión de oración, dice que empezaron a orar y el lugar donde estaba reunido tembló con el poder de Dios. Dice que fueron todos bautizados, llenados del Espíritu Santo, y luego dice que salieron con denuedo, que significa desinhibidos, sin temor, a predicar en todo Asia Menor. Y predicar ahí no es, bueno, antes que salgan tienen que aprender de predicar. Así vamos a tomar una clase de homilética. No, no es esto, sino ellos salieron contando su testimonio de lo que han vivido y lo que habían visto. Y dice, los incrédulos, los en Asia Menor, creyeron las palabras de lo que testificaron, porque las palabras fueron respaldados con señales y maravillas. Si cuando tú compartes a Jesús fuera de la iglesia o dentro y no hay señales y maravillas, estás cojeando terriblemente. Estás solo alcanzando la mente de la gente y no el corazón. Así que la primera cosa que Jesús llamó a sus discípulos de hacer fue predicar el evangelio del reino. Y se va a encontrar en Mateo 10, versículo 7, cuando Jesús dice, donde quiere que vayan, no dice esto, dice, cuando ustedes vayan. No tienen que ser calificados, hacer un curso, estar en un seminario, un instituto bíblico. Cuando ustedes vayan. Porque aquí en el monte es donde vamos a recibir mucha revelación de Jesús. Contemplarlo, verlo. Pero hay ciertas cosas aquí en el monte que nunca voy a ver en cuanto a revelación. La otra parte de la revelación será completada en el valle, cuando yo voy y obedezco. Y cuando obedezco, como Pedro, que lanzó su red a pesar de su análisis, finalmente obedeció. Y cuando obedeció, cayó de rodillas y dijo, jamás he visto esto. Apártate de mí, Señor, soy un pecador. ¡Wow! Si quieres ver lo que nunca has visto, tienes que hacer lo que nunca has hecho. Por eso, en Mateo 17, y cuando vayan, dice esto,
echan afuera los demonios, sanan los enfermos, predican el mensaje del evangelio del reino. ¿Qué significa esto? En Mateo 24 todo el mundo está así profetizando, terremotos, hambruna que viene, estos, etcétera. El Señor viene, ya viene. Y creo que podría ser. Pero antes que Él venga, versículo 14, dice esto. Antes que todo esto acontezca, que serán como primeros dolores de parto, dice, el evangelio del reino será predicado a todas las naciones. No el evangelio de salvación, que es una parte, sino el evangelio del reino. Dios invadiendo ahora y manifestándose con poder y pureza ahora. A esto hemos sido llamados a predicar. Segundo mandato de los discípulos fue: hagan discípulos. Hagan discípulos. ¿Qué significa esto? Hacer discípulos. Pescar es una cosa, limpiar el pescado es otro. Y no es como una clase industrial. Aquí tienen un texto y todos van a estudiar y van a rellenar los blancos y vamos a hacer un curso. No, es mucho más de esto. Mucho más. Es vida, mi vida, dando vida a otros. Siempre pregunto ahora a los líderes, porque hemos hecho 500,000 cursos y por eso tenemos pocos líderes. Porque nada hace un líder como vida impartiendo vida. Y pregunto a los líderes, como lo que hice ayer, antes de ayer, en esta iglesia en el sur de los Estados, ¿cuántos saben orar? ¿Cuántos saben leer la Biblia? Yeah. ¿Y dónde está tu discípulo que tú estás enseñando cómo orar? Cómo tener esta intimidad con el Padre. Demostrando. ¿Y dónde está tu discípulo de simplemente enseñarle cómo leer la Biblia? Y cómo cosechar de la palabra. Sin que sea el maestro, alumno, el que lo sabe, el que enseña, bueno, el griego, el hebreo dice esto. No, no existía esto en los días de Jesús. Y no descarto esto. Pero es tanto nuestro afán de hacerlo por medio de una fórmula, que al final de hacer un curso no hay discípulos. No hay. Tienen información, pero no formación. Volviendo a los 12. Algún día voy a terminar. Predicar el evangelio del reino. Hacer discípulos. Tercero, sanan a los enfermos. No oren por los enfermos. Sanan a los enfermos. ¿Qué pasa si no pasa nada? En vez de decir, no, eso es para Pastor Víctor o para Pastor Roger o quien sea. No, es volver al monte con él. Señor, yo no sé cómo hacer esto. Enséñame cómo hacerlo. Yo estoy pidiendo actualmente que Dios invade mucho más, como después de ver a este hombre sanado anteayer. Hubo una mujer en silla de ruedas nacida con una parálisis cerebral. Él no fue sanada visiblemente. Y en vez de decir, pucha, no voy a hacer esto nunca más. Y salió de este templo en su silla de ruedas con alguien empujándole. Pero en vez de desanimarme, me afecta. Me da una tristeza tremenda. Pero vuelvo a mi lugar secreto. En mi actitud, Señor, enséñame cómo hacer esto. Enséñame cómo canalizar todo poder en el cielo, toda autoridad y poder que fue dado a Jesús, es dado a mí. Ayúdame a ser un conducto, como un fusible que se encierte y canaliza el poder
de electricidad para iluminar lo que sea. Eso quiero. Sanar y echar afuera demonios. Es casi imposible caminar en la presencia de Dios sin molestar a los demonios. Como cuando Jesús en Marcos 1 entra en una sinagoga pacíficamente y entra a la presencia de Él, presencia de Dios y la atmósfera sobre Jesús. Y a través de Jesús cambia y se molestan los demonios al tiro. Y una cosa que estoy animando, o sea, me anima más, es ver cada vez más en nuestras reuniones estas manifestaciones. No es que cuando estoy ansioso de ver los demonios de manifestarse, pero cuando se manifiesta es como, yes, Dios está aquí. Amén, amén. Así que Jesús dio este mandato a sus 12 discípulos: predicar el evangelio del reino, hacer discípulos. 3, sanar a los enfermos. 4, liberar a los que estaban oprimidos por los demonios, cristianos y no cristianos. Y curiosamente, el mismo mandato dio Jesús no solo a los 12, sino a los 70. Y aún más asombroso, el mismo mandato dio Jesús a los 12, 70 y 120. Nuestro llamado general es esto. Si no estás predicando, si no estás haciendo discípulos, si no estás sanando a los enfermos, echándolos fuera los enfermos, ¿qué estás haciendo? ¿Sirviendo en la iglesia? ¡Pah! El llamado de Dios general para todos es este cuadro. Y lamentablemente, porque nuestros temores nos dan la excusa. Dicen, no, es que este es más para hermana Victoria, que a ella le gusta evangelizar. No. La única forma que voy a ver lo que no he visto es hacer lo que nunca he hecho. Nadie queda afuera la puerta del líder y diciendo, Señor, abre la puerta, ábrela. Si tú quieres que yo entre, Señor, abre la puerta. No. Tú caminas hacia la puerta y se abra. Eso se llama obediencia. Y obediencia no es que me siento como con ganas ahora salir a evangelizar. Es hacerlo. Es morir a uno mismo, a sus temores, a sus achaques. Esta noche con mi esposa vamos a salir puerta a puerta en el pueblo donde vivo. A mí yo soy introvertido, soy tímido a pesar de mi actuación ahora. No, eso es lo que pasa cuando Dios se apodera de uno. Pero en general está como temblando cuando voy a la puerta que voy a decir, etc. Pero el hacerlo, ese es donde vemos algo sobrenatural. Como que orando por gente y viendo a Dios tocar sus vidas. Yo jamás vería esto si no me atrevería. Así que ese es el llamado general. Y digo esto porque muchos que definen su ministerio, digamos, más específico, su llamado. Bueno, soy un pastor ahora. Gloria a Dios. Lo peligroso es que definimos nuestro llamado solamente con preparar un mensaje para el domingo, o administrar, o liderar el grupo de personas que nos ha dado. Y cuando me resigno a esto, o me defino en esto, he olvidado completamente y dejado al lado lo que es mi verdadero llamado. Primero es estar con Él, y 2, anunciar el evangelio del reino. Discipular. Yo pregunto muchas veces a los pastores, ¿quiénes son tus discípulos? ¿Quién es tu Timoteo? ¿Quién es la persona que tú estás no levantando para ser líder, sino invirtiendo en su vida, independiente a que sea un líder o un pastor,
¿Quién es tu Timoteo? Y la gran mayoría dice, es que estoy muy ocupado. No, tu llamado principal es evangelizar, hacer discípulos, sanar a los enfermos, liberar a los demonios. Y en el hacer esto es lo que nos lleva muchas veces a lo que es mi último punto, a lo que es un llamado específico. Efesios capítulo 4, que Dios ha dado para equipar a la iglesia pastores. Equipar, ¿qué significa equipar? ¿Enseñar la Biblia nomás? No. Es una parte. Equipar es enseñar cómo evangelizar, cómo hacer discípulos, cómo sanar a los enfermos, cómo echar afuera los demonios. No sé si ves cuán lejos, si como ha distanciado los pastores de este llamado de Jesús. Nuestro llamado no es liderar el pueblo, es equipar el pueblo para hacer el ministerio de Jesús. Igual como un maestro, que no solamente enseñar la palabra de Dios, aunque tenga una pasión y gloria a Dios por ellos. Y no tengo tiempo de entrar específicamente en cada ministerio específico. Para esto, pastor Víctor o alguien más puede enseñar sobre esto. Pero además de ser pastor, maestro, está el evangelista. Si el evangelista solo gana almas, es como tener un jardín infantil sin tías, un caos. Tiene que haber un complemento también de enseñanza y pastoreo. Todo esto se complementa, pero con el fin de enseñar y equipar la iglesia para hacer el ministerio de Jesús. El apóstol es lo mismo. Y también el profeta. Es por esto es esencial que antes de ejercer el ministerio específico, que cada uno esté ya moviendo en lo general. Así que esto es más que nada es lo que tengo para compartir hoy día. Y quiero terminar esto también porque antiguamente cuando una persona me venía a mí y me decía, yo tengo un llamado de Dios, mi postura es nunca dudar de lo que él cree que Dios le está hablando. Pero también en el camino vamos a ver como confirmar si esto es o si puede ser, pero que no sea el tiempo todavía, que hay cosas además de un llamado de carácter para pulir. Si podría mostrar esto, bueno, poder en griego significa dunamis, que significa también dinamita. Un joven o un niño con dinamita puede ser tremendamente peligroso, poderoso pero peligroso. Pero una persona con madurez sabe cómo usar la dinamita para que cumpla su propósito. Es por esto muchos pueden tener dones del Espíritu Santo, pero sin madurez y lo suficientemente inmaduro como para explotar o destruir iglesias o personas. Es por eso es importante también, junto con los dones del Espíritu, es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu Santo no es algo que yo tengo que ser más paciente, tengo que ser más amoroso, etc. Es fruto de estar conectado con el Espíritu. Y este fruto se adquiere aquí en el monte, con Él. No es algo que yo tengo que hacer como para lograr estar más cerca y tener más fruto. ¿Ok? Así que eso es una cosa. Y quiero decir, junto con esta cosa de ministerios específicos, como dije, lamentablemente muchos que
logran identificar su ministerio específico y son muy ausentes de lo que es demostrar el ministerio general de Jesús. Si tu pastor no está haciéndolo, pregúntale por qué. Y la respuesta típica es que no tengo tiempo, estoy organizando esto, estoy administrando esto. Si es así, es porque está demasiado distraído en lo que Dios nos llamó a todos a hacer. La última cosa, cuando una persona viene a decirme que tiene un llamado, yo lo creo, le da cancha para como demostrar también, pero a la vez, antiguamente, cuando una persona dice que es llamado, lo restringimos solamente al pastoral. Es un tremendo error. Hay personas como yo que, bueno, ejercí el ministerio pastoral y Dios me ha dado fruto, pero no es mi primera pasión. Mi primera pasión es esto, es predicar, casi como un evangelista. Me fascina esto. Pero en el odre de la iglesia, como que no hay espacio para esto. Y también un llamado al ministerio en una de las áreas de enseñanza o renovación o administración, puede ser. Como lo que dice en 1 de Corintios 14, servir, hospitalidad y otras cosas. A veces es tan genuino este llamado como ser pastor, pero a veces no lo reconocemos o no le damos mucha cancha a las personas. Tengo 2 jóvenes que estoy mentoreando en este momento, que tienen un llamado en el área de renovación, que es predicar o enseñar y que de la escoba en cuanto al poder del Espíritu Santo. Uno que tiene Dios lo usa en sanidad, en cosas que yo jamás he experimentado, incluso levantando un muerto, resucitando un muerto. Pero son empresarios. Uno es un CEO de una empresa en el extranjero, en México. Una persona que admiro tremendamente y estamos mentoreando. Yo creo que nunca llegaría a ser un pastor. Su don, su llamado no es esto. Pero hay que hacerle un espacio en el cuerpo para que pueda fluir y fuera del cuerpo también. Así que un ministerio específico no necesariamente tiene que ver con solamente tiempo completo en la iglesia local como un pastor, sino puede incluir muchas otras áreas o llamados, pero sin que necesariamente esté tiempo completo. No sé si les confundí con toda esta información, pero resumo, diciendo el llamado específico, general de Jesús. Primero es estar con Él. 2, en este monte es bajar y es hacer el ministerio de predicar el evangelio del reino, discipular, sanar a los enfermos y finalmente echar afuera los demonios. En el hacer esto es cuando uno a veces empieza a descubrir su ministerio más específico. Me encanta organizar, me encanta planificar, amén. O me encanta enseñar cuando estoy haciendo discípulos. O me encanta estar ahí entre la multitud, me fascina esto, evangelizando. El hacerlo general es lo que generalmente define mucho más el específico. Así que llamado de Dios lo tenemos todos. Y es un llamado para estar apartado para Él, estar con Él. Es representar a Dios aquí en la tierra. Y finalmente también es representar su pueblo delante
de Dios. Que Dios les bendiga. Un gusto estar con ustedes. Anhelo. De hecho, en 2 semanas más vamos a estar regresando con mi esposa Gloria a Chile, donde vamos a estar 6 meses en Chile y otros países simplemente haciendo esto. Así que les quiero mucho y gracias, y que Dios les bendiga y su presencia les invade hoy día. Chao, chao.